teóricos del derecho más discutidos en la segunda parte del siglo XX. Este es el libro, digamos, Los derechos en serio, es el libro que lo vuelven famoso a Dworkin. Y el capitulito que nosotros tenemos que conversar o que discutir es un capítulo en el cual Dworkin discute con el positivismo en general, sobre todo con el positivismo de Hart en particular. ¿Sí? El modelo de las normas, así se llama el capítulo que tenemos para revisar, el modelo de las normas. Es una revisión de un artículo que Dworkin publica 10 años antes de la edición del libro, un artículo de 1967, en el que discute con Hart, que en ese momento posiblemente sea uno de los autores positivistas más influyentes del momento. Si Hart había publicado unos años antes un libro que se llama El concepto de derecho, que para los positivistas es un libro como especialmente relevante. Entonces, en el capítulo lo que primero tenemos es una pequeña reconstrucción de la teoría hartiana, ¿sí? Del positivismo en general y de la teoría de Hart en particular. Utilizo la teoría de Hart en particular porque Hart tiene la versión más refinada del positivismo. Entonces, hay una primera parte del artículo donde Dworkin esto repone, sistematiza, presenta el esquema conceptual positivista de Hart, y después Dworkin, bueno, critica un poco ese esquema conceptual. Lo que le va a interesar a Dworkin problematizar en este texto es la afirmación según la cual para que haya obligación jurídica tiene que haber norma jurídica. Si esto vamos a ver qué carajo significa, porque ahora no ¿Cómo dijo? Para que haya obligación jurídica tiene que haber una norma jurídica. Si eso es lo que Dworkin va a tratar de discutir. Y es lo que sería para Dworkin el corazón del positivismo. ¿Sí? De acuerdo al esquema positivista, solo puede haber una obligación jurídica si hay una norma jurídica. Dworkin lo que va a sostener es que puede haber obligación jurídica sin norma jurídica. O sea, lo que critica es cuando le critica la teoría de Hart, que dice que una norma puede ser aceptada por validez o por aceptación. ¿Sería la crítica de eso? No, eso, o sea, ahí Dworkin presenta un poco eso que vamos a ver ahora de qué se trata, pero no le critica exactamente ese punto. Dijo, ¿puede haber una norma jurídica sin una obligación jurídica? ¿O algo así? Puede haber una obligación jurídica sin norma jurídica. Si todavía esto no sabemos qué significa, la idea es que cuando terminemos de presentar un poco el esquema conceptual de Dworkin, sí sepamos de qué se trata. Entonces, lo que Dworkin va a decir es que, de acuerdo con el positivismo, sigue esta idea de que toda obligación jurídica supone la existencia de una norma jurídica, es que para el positivismo, ¿sí?, el sistema jurídico se agota en un conjunto de normas jurídicas. Es decir, que bueno, el sistema jurídico está integrado solamente y exclusivamente por normas jurídicas.
dentro del esquema conceptual de Hart, esas normas pueden ser o secundarias. Y las normas primarias son las que establecen derechos y obligaciones. Sí, o sea, el Código Civil, el Código Penal, sería en el esquema conceptual de Hart una norma primaria, una norma que establece cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos. Ahora, Hart lo que dice es, hay otro tipo de normas, que son las normas secundarias, que no establecen derechos ni obligaciones, sino que lo que hacen es regular los mecanismos por los cuales se sancionan, se modifican o se derogan las normas primarias. Sí, las normas primarias son las que establecen derechos y obligaciones, las normas secundarias son las que establecen o regulan los mecanismos por los cuales las normas primarias son sancionadas, son modificadas o son derogadas. ¿Sí? ¿Hasta acá? O sea, Hart lo que dice es, el derecho se agota en un conjunto de normas jurídicas, pero hay dos tipos de normas jurídicas. Normas jurídicas primarias establecen derechos y obligaciones, normas jurídicas secundarias no establecen derechos y obligaciones, sino que lo que regulan es cómo se crean, cómo se modifican o cómo se derogan las normas primarias. ¿Sí? Hay una pregunta que el positivismo tiene que responder y que en general la teoría del derecho tiene que responder. Es ¿de dónde proviene la obligatoriedad de las normas? ¿Sí? ¿De dónde se supone que tiene origen la obligatoriedad de las normas? ¿Por qué estas normas nos resultan obligatorias? Y Hart lo que dice es, las normas pueden ser obligatorias porque son aceptadas. ¿Son qué? Aceptadas. Es decir, la comunidad toma como obligatorias esas normas porque esas normas le gustan o porque les gusta a quien las dictó. O pueden ser obligatorias porque son válidas. Entendiendo por validez que fueron dictadas de acuerdo con las normas secundarias. ¿Dictadas? De acuerdo con las normas secundarias. Es decir, Hart lo que plantea es, el derecho es un conjunto de normas, esas normas pueden ser primarias o secundarias, las normas primarias establecen derechos y obligaciones, las normas secundarias establecen o regulan los mecanismos de extensión, modificación o derogación de las normas primarias, y esas normas pueden ser obligatorias, sea porque son aceptadas, ¿sí? O porque son válidas. Lo que Hart dice es que en las sociedades occidentales modernas, la obligatoriedad de las normas no depende de la aceptación,
sino que depende de la validez. Es decir, que el carácter obligatorio de las normas no depende del contenido de esas normas, no depende de que la comunidad esté de acuerdo con esas normas, sino que depende con que hayan sido dictadas de acuerdo con las especificaciones y regulaciones de las normas secundarias. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá más o menos. Entonces, la validez de la norma del Código Civil que obliga a cumplir los contratos no está dada porque nosotros estemos de acuerdo con que los contratos tienen que ser cumplidos, sino con que el Código Civil se sancionó de acuerdo con las normas secundarias. Y si se sancionó, en este caso, ¿con qué norma secundaria? En el Código de Ley. Con la Constitución, que es la que regula el mecanismo para sancionar una norma primaria. ¿Sí? La obligatoriedad del Código Penal, del Código Civil, no descansa en el contenido, sino descansa en que nosotros estemos de acuerdo con esa norma. Sino que descansa, ¿cómo es tu nombre? En, como decía Juan, en que fue sancionada de acuerdo a los parámetros de una norma secundaria, en este caso, la Constitución Nacional. ¿Sí? ¿Acá? Ustedes pueden agregar su propia riqueza. ¿En qué? Agregar una norma que esté de acuerdo o no la tiene que cumplir. Claro, que esté de acuerdo no la tiene que cumplir porque la obligatoriedad para barajar no depende de que la norma sea aceptada, sino de que sea válida. ¿Sí? Entonces, la norma nos puede parecer una poronga, pero si es válida es obligatoria. Porque el criterio de obligatoriedad no se juega en la aceptación, ¿sí? No se juega en que nos guste o nos disguste, nos parezca bien o nos parezca mal, sino que se juega en haber sido sancionada de acuerdo a la estipulación de las normas secundarias. ¿Sí? ¿Hasta acá? Ahora, todos los positivistas tienen un problema, acá tiene el suyo, que es cómo explicar la obligatoriedad de las normas secundarias. ¿Sí? Porque hasta acá queda claro que la obligatoriedad de las normas primarias está dada, mejor dicho, por su ajunte con las normas secundarias. ¿Sí? ¿Esto hasta acá? Ahora, la pregunta es, ¿por qué las normas secundarias son obligatorias? ¿Sí? Para ponerlo en términos un poco más concretos, no toda la Constitución es una norma secundaria, hay parte de la Constitución que son normas primarias y parte de la Constitución que son normas secundarias. Pero ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué la Constitución es obligatoria? Si ustedes ya acusaron de Constitución. Sí, es la ley fundamental. ¿Y por qué eso es obligatorio? ¿Pero por qué eso es obligatorio? Porque es un ordenamiento. Porque fueron dictados la autoridad competente, ¿Qué autoridad competente? el poder legislativo. ¿O legislativo de la Constitución? No. Porque son tratadas por la comunidad en general. No. Bien. Cualquier cosa. La Constitución. Me imagino que la acepta y la que no. Pasa que lo que hemos dicho es que para bajar, No importa la situación. claro, la obligatoriedad de las normas no depende de la aceptación, sino de la validez.
Igual hay algo de lo que vos decís, pero se entiende un poco, ¿no? O sea, la pregunta es, hasta acá, Hart lo que nos decía es en las sociedades occidentales, la obligatoriedad de las normas depende de su validez, depende de haber sido sancionada de acuerdo a las normas secundarias. ¿Sí? Ahora, uno lo que podría preguntarle es, buenísimo, ¿y esto por qué es obligatorio? Pareciera un naturalismo con media vuelta más. Porque estas no son las que sancionan a las áreas y las regulan. Sí, ¿y por qué son obligatorias? Que las normas secundarias establecen cómo se crean, modifican o derogan las normas primarias es la definición de normas secundarias. La pregunta es por qué son obligatorias. Porque están sancionadas también. ¿Cuál es? Las secundarias. Pero entonces el criterio no es este. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende el problema que tiene el esquema conceptual de Hart? O sea, Sí. Es como que las secundarias no cierra el círculo. ¿cómo? Es como que las secundarias no cierra el círculo. En las primarias cierra el círculo porque la validez se la da la secundaria. La secundaria no. La obligatoriedad se lo da a la secundaria y a las primarias, eso es correcto. Ojo, a las secundarias también se lo puede dar una, no necesariamente esto no tiene validez. Pensemos por ejemplo en la Constitución. ¿Sí? La Constitución, uno podría decir, la modificación de la reforma 1994, ¿sí? Es obligatoria porque es válida. ¿Sí? Uno puede hacer esa afirmación. ¿Por qué puede hacer esa afirmación? Porque es cierto el mecanismo también se Bien, porque la reforma 1994 siguió el mecanismo para modificar la Constitución. ¿Sí? ¿Dónde está ese mecanismo? ¿Dónde está el mecanismo? ¿Dónde está el mecanismo para Bien, en la propia Constitución? Si en el artículo 30 de la Constitución se dice que para modificar el texto de la Constitución se necesita una ley que da una declaración de la necesidad de la reforma votada por 2/3 del Congreso. Sí, eso es una norma secundaria respecto de cómo se modifica la Constitución. La reforma 1994 supuso una ley de declaración de la reforma constitucional, que fue la ley 24309, se convocó a una convención nacional constituyente que se juntó en la ciudad de Santa Fe y Paraná y sancionó una nueva constitución. Entonces, la reforma constitucional de 1994 es obligatoria porque es válida, porque fue modificada de acuerdo a los parámetros para sancionar una reforma constitucional. ¿Sí? no responde porque es ¿Qué cosa? La secundaria. la secundaria. No, pero depende, porque la Constitución es una norma secundaria. La Constitución no es una norma secundaria, mezcla normas primarias y normas secundarias. O sea, toda la parte de derechos y garantías de la Constitución es un conjunto de normas primarias. La parte de normas secundarias de la Constitución es el proceso de sanción de leyes. El proceso de sanción de leyes se modificó en la reforma de 1994, ¿sí? Se hizo más sencilla. Ese conjunto de normas secundarias que se modificaron, ¿sí? Artículos 77 y 83, que son los que se modificaron en el proceso de sanción de leyes, son obligatorias porque son válidas, porque se modificaron de acuerdo a los parámetros del artículo 30. ¿Sí? ¿Hasta acá? Sí. Sigue sin decirle por qué son válidas las secundarias, según el Hart. Explíqueme. Pero Hart, ¿qué explicación dio Hart en base a la secundaria y por qué son obligatorias? depende qué normas. Hay normas secundarias que son obligatorias porque son válidas. El artículo 77 en adelante de la Constitución Nacional regula el proceso de modificación, de sanción de leyes. ¿Sí? Eso fue modificado en la reforma de 1994. La validez de esa norma secundaria, artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, Hart lo que diría es,
es válida en tanto en cuanto haya sido reformada o sancionada de acuerdo a los parámetros de la ley 24.309 y del artículo 30 de la Constitución. Entonces, la obligatoriedad de esas normas secundarias está dada porque fue sancionada de acuerdo a ese artículo 30. Si nosotros ahora nos juntamos acá y decimos, che, queremos modificar el artículo 78 de la Constitución, Hart lo que nos va a decir es, esa norma no es válida porque no fue sancionada de acuerdo a los parámetros que estipulan cómo se modifica una Constitución. ¿Sí? Entonces, hasta acá, Hart está más o menos cómodo. ¿Sí? Ahora, el problema es, siguiendo con nuestro ejemplo, ¿de dónde viene que el artículo 30 de la Constitución sea obligatorio? ¿Sí? ¿Se entiende el problema? Sí. ¿Por qué el artículo 30 es obligatorio? Porque el Código de Discusión convencional constitucional. Establece derechos. Establece que se trata de sancionado, ¿no? No, el artículo 30 no establece derechos. O sea, y aparte, en el esquema conceptual de Hart, el establecimiento de derechos no es un criterio de obligatoriedad. Uno es obligatorio por aceptación o obligatorio por validez. ¿Sí? Entonces, El 30 para que lo sancione. Le da autorización. Sí, que dice el 30. ¿cómo? Dice que dice Entonces, el el 30. criterio de obligatoriedad no es la validez de la aceptación. No me acuerdo. Pero ahí tuvo que haber un principio, si no, ¿cómo va a ser válido si no tiene nada que lo valide? Antes, o sea, el artículo 30 que lo valide. Bueno, ese es el problema que tiene el positivismo. ¿Sí? O sea, hay un problema que tiene el esquema conceptual, que tienen todos los positivistas, no solamente Hart, que es que llegamos a una primera constitución. Si uno podría decir, bueno, el artículo 30 está en la constitución originaria, ¿sí? Es válido porque la constitución se sancionó de acuerdo a el pacto de San Nicolás de los Arroyos, que estableció cómo se iba a sancionar la reforma o cómo se iba a sancionar la futura constitución que fue finalmente en 1823. Uno podría decir que el pacto de San Nicolás de los Arroyos fue válido porque se sancionó de acuerdo a los parámetros del pacto federal de 1831. Uno podría decir que el pacto federal de 1831 fue válido porque se sancionó de acuerdo. Y así podríamos quedarnos hasta las 6 de la tarde, pero llega un momento que este criterio de validez, ¿sí? no lo podemos justificar más. ¿Sí? Lo mismo lo tiene cuando hay una ley primera, cuando no hay antecedentes y se está diciendo que está madurada por la costumbre. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Ezequiel. Lo que dice Ezequiel es el punto, digamos. El problema acá conceptual es cuando tenemos la primera ley válida. Sí, el antecedente de la primera ley válida es un problema. Para él. Para todo positivista, no para él, porque el esquema conceptual de Kelsen, que es un autor que no vimos, tiene el mismo problema. ¿Sí? Entonces, el problema con el que se encuentra Hart es el que dice Ezequiel, bueno, encontramos la primera norma válida, ¿sí? Que es la que se dictó de acuerdo a parámetros establecidos por una norma o regla secundaria. Bueno, esa primera regla secundaria, por definición, no puede ser válida. ¿Sí? ¿Se entiende esta afirmación, no? Pero sí que surge de acuerdo. Claro, pero si surge de acuerdo tenemos este problema. Y tenemos otro problema, que yo acá no me quiero meter demasiado, pero porque no es un problema que esté en el texto de Working, pero lo menciono ahora. Es el siguiente. Si esto ni lo noten, no es necesario que lo anoten, pero para que entiendan que es un problema teórico relativamente difícil
de responder en los términos que ustedes dijeron, bueno, hay un acuerdo, ¿sí? En general, cuando se habla de normas jurídicas, bueno, se habla de una dimensión normativa, ¿sí? De algo que debe suceder. El universo de las normas jurídicas es un universo de cosas que deben suceder, no que suceden. Los sistemas normativos no describen nada. ¿Sí? Lo que dicen es que los contratos se deben cumplir. Ahora, si después los contratos se cumplen o no. Entonces, cuando estamos hablando de normas jurídicas, estamos hablando de una dimensión normativa. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Más o menos estamos? No es lo mismo estar en un plano descriptivo que en uno normativo. ¿Sí? Supongamos este enunciado descriptivo. ¿Sí? Mauro le paga a Ezequiel una botella de vino. Del hecho que yo le pague a Ezequiel una botella de vino, no se puede derivar que yo debía pagarle una botella de vino. Yo quizás no le debía nada a Ezequiel. Y si la debía a Juan se la debía a Juan. Es decir, el hecho del enunciado descriptivo, Mauro le pagó una botella de vino a Ezequiel, no se puede derivar yo debía pagarle una botella de vino. ¿Sí? Esto se entiende, ¿no? Y del hecho que yo deba pagarle una botella de vino, no puede derivarse que yo después se la pague. Pero yo por ahí no hago el volumen, no le pago nada. ¿Sí? ¿Hasta acá? Sí, hay una cosa que tiene que ver con lo normativo y otra cosa que tiene que ver con lo descriptivo. Y en principio no se puede derivar un enunciado normativo de uno descriptivo, ni un enunciado descriptivo de uno normativo. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Esto se entiende con el ejemplo del vino? Bien. ¿Esto qué tiene que ver con lo que veníamos conversando? ¿Sí? Tiene que ver con lo siguiente. La validez de un enunciado normativo no puede derivarse de algo que haya sucedido o de un acuerdo. ¿Sí? Hacer eso es traer lo que se llama falacia de Hume, ¿sí? Por David Hume, que es el chabón que se dio cuenta que eso no se puede hacer, o falacia naturalista. ¿Sí? Entonces, derivar la validez de un sistema normativo de algo que sucedió linda con esto. ¿Sí? Decir que algo tiene validez con algo que haya sucedido es entrar en ese terreno resbaladizo de derivar un enunciado normativo de un enunciado descriptivo. Pero digo, esto es una cosa media lateral a lo que estamos conversando. Restituyamos este problema que tiene Hart. Sí, el problema que tiene Hart es, bueno, si vamos solamente por el terreno de la validez, vamos a tener un problema que cuando nos encontremos con la primera norma válida, ¿sí? La norma secundaria que dota de validez a esa primera norma válida no se puede explicar su obligatoriedad en términos de validez. ¿Sí? Entonces, Hart lo que dice es, hay una norma o una regla de reconocimiento que es la que le da validez a todo el sistema. La norma o regla de reconocimiento no es una norma jurídica.
¿sí? La norma o regla de reconocimiento es el hecho de que nosotros aceptemos ese ordenamiento jurídico. Dicho de otra manera, imagínense que ustedes son jueces o juezas y tienen que resolver un incumplimiento contractual. ¿Por qué aplicarían el Código Civil de Argentina y no el Código Civil de Uruguay? Porque cada país sale con su propio derecho. Bien, ¿y eso dónde está? ¿La Constitución dice eso? No, la Constitución se toma La en regla de reconocimiento. El hecho de que están en territorio. Está bien, pero yo lo que digo es esto. Usted le llega el caso, ¿sí? Tiene que resolver el cumplimiento contractual, tienen dos libros. Uno se llama Constitución de la República Oriental del Uruguay, otro Constitución de la República Argentina. Y tienen dos códigos, Código Civil y Comercial de la República Argentina, Código Civil y Comercial de la República Oriental del Uruguay. ¿Sí? Los dos son dos constituciones y dos códigos civiles. ¿Cuál eligen? En Argentina, Que nos corresponde a los que pertenecemos. Bueno, ¿por qué? por la jurisdicción. Porque nacimos en Porque por regla es lo que Porque al final Por la gravedad. ¿La realidad de qué? jurisdicción. Pero si las dos constituciones son válidas. La constitución de Uruguay es tan válida como la Argentina. Pero no acá. Bien, no acá. Bien. ¿Por qué no acá? Porque acá no está establecida la constitución del Uruguay. Ya que está la constitución argentina. ¿Dónde dice eso? No lo dice el artículo 1 del Código. ¿Y qué código? Del Código Civil. ¿Qué dice? Que las disposiciones se aplicaban al territorio. Bien, está bien. ¿Y dónde está que...? En el preámbulo de la Constitución. Bien, está perfecto, está bien, está diciendo. ¿Y dónde está que esto que estamos acá se llama Argentina? Ay, profe. Filosofía. Yo pensé que era o sea, tienen escrito los dos libros que son iguales. ¿Sí? Y todos son los libros son iguales. Yo estoy preguntando por qué agarran una serie de libros y no nosotros. Las personas que contrataron la conocieron como válido el Código Civil de la Nación. Bueno, ahí sí, ahí tendríamos un justificativo, pero supongamos que no dice nada de que se van a regir por ese libro. Insisto, ¿por qué utilizan un libro y no otro? Formalmente es lo mismo, son dos libros, mierda. Quiero. O sea, la pregunta es para boludo, no entiendo, es una cosa muy sofisticada. Profe, ¿usted qué respondería? Un poco más después. Por las costumbres de cada país, de cada... Vamos, o sea, la justificación no es normativa, sí es un hecho de que como comunidad aceptamos ese libro que dice Argentina y no ese libro que dice República Oriental del Uruguay, y aceptamos ese Código Civil que dice Código Civil y Comercial de la República Argentina y no el que dice Uruguay. No hay ninguna razón normativa. Ese hecho de aceptar un orden jurídico y no otro, ¿sí? Es lo que Hart llama regla de reconocimiento. Pero sí hay una razón normativa. ¿Cuál? Que no aplica el código uruguayo en Argentina. ¿Dónde está eso? El código argentino. Está bien. ¿Alguien quiere leer el código argentino? Es que en realidad no dice, no se puede usar. Y el juez tampoco puede utilizar la Constitución uruguaya. ¿Por qué? La constitución. ¿Cómo? La pregunta no tiene que ver. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Nosotros aceptamos como No, listo. Si es una aceptación, es un criterio esto. ¿Sí? Es hard. Es
diciendo, bueno, hay una norma cuya obligatoriedad no depende de su validez, depende de que lo aceptemos. Esta comunidad acepta la Constitución argentina, ¿sí?, en lugar de aceptar la Constitución uruguaya. ¿Sí? Y eso, dice Hart, es un hecho de la aceptación. Y eso, digamos, la norma de reconocimiento es válida porque es aceptada y no porque es válida. Pero revisemos el otro punto. ¿Sí? Usted me dice, no, hay razones normativas por las cuales hay que aplicar el Código Civil. ¿Dónde están esas razones normativas? Usted me queda el Código Civil, busquen el artículo, ¿qué artículo? Saquen el celular, todo tiene celular. Y díganme en qué artículo del Código Civil eso. La vigencia de la Argentina, el Código Argentino, Sí. no en Uruguay. Bien. ¿Dónde dice que en Argentina está vigente el Código Civil y no el Código de Uruguay? ¿Dónde está eso? El artículo 4. En el artículo 4 del Código Civil. Bien. ¿Qué dice? Dice, ámbito subjetivo, las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República Argentina, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de impuestos en leyes especiales. Buenísimo. ¿Por qué ese artículo es obligatorio? Porque es válido, es una ley. Bien, ¿por qué es válido? La respuesta correcta es porque es válido. ¿Por qué es válido ese artículo? Porque lo sanciona el Congreso. Perfecto, porque lo sancionó el Congreso. En los términos del artículo 77 y siguientes de la Constitución. ¿Por qué son obligatorios los artículos 77 y siguientes de la Constitución? La Constitución también está. Yo me compro la Constitución de Uruguay y también está. ¿Por qué son válidos los artículos 77 y siguientes de la Constitución? La reforma. No, no. La respuesta es esa. ¿Por qué son válidos los artículos 77 y siguientes de la Constitución? Porque fueron dictados de acuerdo a los parámetros del artículo 30 que estipula cómo se modifica la Constitución Nacional. Sí, los artículos 77 y siguientes fueron modificados en 1994. Bien, ¿por qué es obligatorio el artículo 30? Lo mismo que por la validez son hoy. Por la validez, en función de qué norma secundaria. La modificación del 94. El artículo 30 no se modificó, no. Está de 1853. A través de un hecho de aceptación. Bueno, ese es el problema, ¿sí? Eso es lo que Hart identifica. El hecho de que ustedes escojan la Constitución argentina, en definitiva, se explica por una aceptación, no por una validez. ¿Y por Porque- qué solo en ese punto lo acepta? ¿Cómo? ¿Por qué solo en ese punto lo acepta? ¿En qué punto? O sea, desde el punto de partida, desde ahí, que parte de una aceptación y después empieza a decir que es por validez. Bueno, la pregunta es buenísima. Es el problema que tiene todo el positivismo. No ¿sí? hay validez. Porque no va a aceptar Tiene que el negociación, neoliberalismo piensa distinto. No, Porque pero... habían normas, pero no estaban escritas, como piensa el neoliberalismo. No, pero antes de eso, ¿cómo es tu nombre? Celeste. Se entiende la pregunta que hace Celeste, ¿no? Sí, Celeste dice, che, ¿por qué Hart para todos los criterios estipula la validez y para la regla de reconocimiento estipula la aceptabilidad? ¿Sí? Bueno, es un problema que tiene Hart ese, y es el problema que tiene todo el positivismo metodológico, ¿sí? Que en general ancla la validez del derecho en cuestiones meramente formales, ¿sí? Que la norma haya sido dictada con los parámetros de la norma en su menor jerarquía, pero tenemos un problema teórico de por qué es válida la primera norma. En el caso de Kelsen, por ejemplo, es válida por una hipótesis de la razón. En el caso de Hart, por un hecho. El hecho que él dice, esto, la comunidad jurídica acepta ese sistema normativo. El hecho de que los jueces usen la Constitución y usen el Código Civil de Argentina es la muestra de que eso está aceptado. Y reitero, en el esquema conceptual de Hart no hay ninguna razón de tipo de validez normativa que explique por qué la Constitución es obligatoria. ¿Sí? Porque es esto, el artículo 4 bárbaro es válido, porque
fue sancionado de acuerdo al 77 y siguientes de la Constitución. Esos que fueron modificados en el 94 son válidos porque fueron modificados de acuerdo al artículo 30 de la Constitución y la ley 24.309. El artículo 30, ¿por qué es válido? Bueno, por esto que decíamos, válido porque fue sancionado de acuerdo al pacto de San Nicolás. El pacto de San Nicolás, ¿por qué es válido? Porque fue sancionado de acuerdo al pacto federal. Llega un momento que no tenemos criterio de validez. ¿Sí? Entonces Hart lo que dice es, bueno, tenemos que caer en que sí hay una norma que no es una norma jurídica, que es la regla de reconocimiento, que es la que identifica cuál es el sistema normativo que es obligatorio. Ahora, al interior de ese sistema normativo obligatorio, la obligatoriedad no está dada por la aceptación, sino que está dada por la validez. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es tu nombre? Celeste. El problema que tiene Hart es el que identifica Celeste. ¿Sí? ¿Por qué todas las normas son válidas, o para ser obligatorias tienen que ser válidas, excepto la regla de reconocimiento? Y ese es el problema que tiene Hart con los temas teóricos. No, eso para Hart no es un problema. Digamos. ¿Cuál es el hecho que nos lleva a aceptar esto? ¿Cuál es el hecho que nosotros, por alguna razón, en lugar de usar la Constitución de Uruguay, usamos la de Argentina? Eso para Hart no es un problema. Identificar las razones por las cuales aceptamos un orden jurídico y no. El problema es el que marcaba Celeste. Bueno, ¿por qué me cambiaste el criterio de obligatoriedad? ¿Por qué para todas las normas primarias y secundarias el criterio de obligatoriedad es la validez, pero para la norma de reconocimiento, regla de reconocimiento, como la llama Dworkin, llave maestra, también, el criterio es la aceptación? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Más o menos estamos? Entonces, restituyo por cómo habíamos empezado. Para que haya obligación jurídica, de acuerdo al positivismo, tiene que haber norma jurídica. Dworkin lo que hace es restituir la versión más refinada del positivismo, a su entender, que es el positivismo de Hart, que dentro de las normas hace esta distinción: normas jurídicas primarias, normas jurídicas secundarias. Normas jurídicas primarias son las que establecen derechos y obligaciones, normas jurídicas secundarias son las que establecen cómo se sanciona, modifica o deroga una norma primaria. El criterio de obligatoriedad de las normas primarias y secundarias es la validez. El criterio de obligatoriedad de todo el sistema normativo dado por la regla de reconocimiento es la aceptación. Esto lleva a una conclusión también, que es la que a vos te interesa problematizar, que es que, de acuerdo al positivismo hartiano, no hay obligación jurídica por fuera de la regla de reconocimiento. Disculpe, ¿cómo dijo? No hay obligación jurídica por fuera de la regla de reconocimiento. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Estamos más o menos bien? Ahora bien, Dworkin lo que va a plantear, o lo que va a problematizar, es que el sistema jurídico no se agota en un sistema de normas o de reglas. No se agota en un sistema de normas o de reglas. Y que por ello puede haber obligaciones jurídicas sin normas jurídicas, y que por ello puede haber obligaciones jurídicas por fuera de la regla de reconocimiento. Entonces, Dworkin pone un ejemplo de la jurisprudencia yanqui del siglo XIX. Solo que me repite la última parte, puede haber obligaciones jurídicas
fuera de la norma de reconocimiento. Entonces, Dworkin cita un caso, que es el caso Wright versus Palmer. Es el caso de la segunda parte de 1889. Donde el caso era el siguiente, ¿no? Había un testamento firmado que indicaba quién era el heredero del causante. El heredero de la persona que había fallecido. El problema es que el heredero era el que lo había matado. ¿Sí? ¿Se entiende el caso, no? Sí, tenemos un testamento que dice que, bueno, la persona heredera era tal. Lo que pasa es que ese tal era el que había matado al causante. Entonces, Harlock dice, bueno, si nosotros miramos las normas jurídicas, era un caso sencillo. ¿Sí? El testamento decía que con 3 testigos era válido, o sea, la norma decía que un testamento que esté firmado por 3 testigos es un testamento válido, y en ese caso, el heredero era la persona que había matado al chabón. Ahora, lo que ve Dworkin es que el caso no se resuelve de esa manera, sino que se resuelve de acuerdo a otra cosa que indica que nadie puede beneficiarse de su propia injusticia. ¿Sí? Que nadie puede beneficiarse de la comisión de un delito. Es decir, había una norma jurídica que le daba validez al testamento. Sin embargo, lo que observa Dworkin es, che, los jueces no resolvieron de acuerdo a las normas jurídicas, sino que resolvieron de acuerdo a un principio que dice que nadie puede beneficiarse de su propia injusticia. Con lo cual, lo que dice Dworkin es falso que el sistema jurídico se agote en normas jurídicas, porque Dworkin lo que dice es, hay normas jurídicas y también hay principios. El gran aporte teórico de este texto de Dworkin es un esfuerzo conceptual por mostrar que el sistema jurídico se integra por normas, pero también por principios. Y eso lo muestra con un caso judicial, donde él muestra, o pretende mostrar, que los jueces, al momento de resolver, usan otra cosa que las normas jurídicas, que son los principios. Principios, dice Dworkin, que son obligatorios por su contenido, porque son justos. ¿Sí? ¿Hasta acá? Sí, Dworkin lo que dice es, este postulado del positivismo según el cual el sistema jurídico se agota en un sistema de normas, un sistema de reglas, es falso. El sistema jurídico tiene normas, tiene reglas, pero tiene otra cosa que son los principios. Sí, principios, dice Dworkin, cuya obligatoriedad está dado porque son justos, por su contenido. ¿Sí? ¿Hasta acá? Creo que igual los principios surgen también de algunos artículos o normas. ¿O qué? ¿Qué estás pensando? Porque puede ser que esté bien o que no esté tan bien lo que está diciendo. Porque cuando hablaba de ciertos principios a veces hacía referencia a artículos. ¿Quién?
llama principios no es lo que ustedes estudiaron como principios en derecho civil o en derecho administrativo. ¿Sí? El concepto de principios que... Claro, más como valores, así. Y depende de quién haya utilizado ¿O a el qué es concepto. lo que se refiere como principio? ¿Quién? Porque, Ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Pero por eso digo, en el caso de Dworkin, Dworkin no negaría que un principio esté plasmado en una norma jurídica, ¿sí? O que esté legislado. Pero tenemos un poquito para eso. Acá, esto hago como una aclaración en general, digo, afuera. Cuando uno lee esto, Dworkin, por ejemplo, como olvidé decirlo, ¿sí? Este no es un manual cuando Dworkin está tratando de explicar algo, como por ejemplo el texto de Moreso y Villa Josana, que sí es un texto que está destinado a estudiantes de abogacía. Dworkin acá está discutiendo con otros teóricos, ¿sí? No le está escribiendo a estudiantes de abogacía de una universidad pública argentina. Es un consejo, ¿sí? Una buena actitud cuando uno lee por primera vez un autor que no es un manual, sino que es alguien que está discutiendo con otros, es tipo actitud primera cita, ¿sí? Donde uno se deja un poco llevar y no empieza a comparar con otros u otras que estuvieron antes. ¿Sí? No es que dicen, bueno, la primera cita uno no anda a comparar con el novio anterior, la mina anterior, a veces el que bueno, yo te dejo hablar, te escucho, te presto atención, te creo todo, y si ese día más o menos terminó todo más o menos bien, bueno, alguna cosa que anoté, después te la vuelvo a preguntar en la tercera o cuarta cita, ¿sí? Pero en la primera te creo todo y no te comparo con los demás, ¿sí? No estoy pensando, no, esto que me acaba de decir, no me lo he dicho tal, no. Bueno, acá con estos pibes es lo mismo, ¿sí? La primera vez que uno lee a un autor así, de los que vamos a leer, no sé, Dworkin, por ejemplo, bueno, flaco, yo te creo todo de esto. Y esto no empiezo a comparar con qué leí en civil de qué es un principio. Porque las relaciones son todas distintas y los autores son todas distintas, por lo menos al principio. Después sí podemos decir, bueno, me acuerdo de ese novio o de esa novia que tenía que me decía tal cosa, voy a ver qué me dice esto. ¿Sí? Entonces, por ahí te digo como consejo, ¿sí? La primera vez que uno lee a estos muñecos, bueno, yo te creo todo de esta, ¿sí? Después en las próximas lecturas por ahí te voy sacando. Entonces, y vuelvo a esto, posiblemente lo que diga Dworkin como novio que estamos teniendo en este momento, ¿sí? Sea distinto a relaciones anteriores. Entonces, terminamos el texto, veamos cómo la pasamos y después de ahí podemos empezar a comparar un poco con los anteriores para terminar de la mejor manera con este, por lo menos por hoy. Ya me dio dolor de cabeza que No, bueno, porque sí, no. Ya con todo esto dice que Albani tiene una bomba de humo y se va a la mierda, puede ser. Pero bueno, tratemos de darle un rato más. Digamos algo más para tomar, a ver si podemos relajar un poco. Charlemos un rato más, a ver si... En una primera cita te plantea todo esto, salís corriendo. Sí, esto es imposible. Hay que tener en cuenta que es la primera vez que viene. Claro, que es, no, imposible, sí. Bueno, entonces eso. Por ahí, antes de abruptamente tratar de comparar, veamos un poco. ¿Qué nos termina? Exacto. Entonces, está muy bien el interrogante celeste de, che, bueno, estos principios, ¿qué por razón? ¿Qué es esto? Yo aquí lo que voy a decir es que los principios integran el orden jurídico junto con las normas o con las reglas. No, no es cosa. Una que le hizo acordar al novio anterior. Entonces, Dworkin lo que dice es
integran en el orden jurídico, como las reglas, como las normas. Lo que pasa es que entre los principios y las reglas hay una diferencia estructural o lógica. Sí, reitero, entre los principios y las reglas hay una diferencia que es estructural o lógica. Entonces, digo la más importante, que no es la primera que menciona Dworkin, después digo la otra, pero la más importante. Sí. Que es que cuando dos reglas chocan, ¿sí?, una anula la otra. Sí, voy a poner ejemplo boludo para que se entienda. Supongamos que en la 197 hay una regla que dice que la máxima es 60 y otra regla que dice que la máxima es 40. ¿Sí? Una regla que dice la máxima es 40, otra regla que dice la máxima es 50. Yo vengo a 50. ¿Sí? Si me hacen la multa, es porque esta regla no vale. ¿Sí? Si no me hacen la multa, es porque esta regla no vale. ¿Sí? ¿Esto? Sí, acá mejoró, ¿no? Sí. Bien. ¿Se entiende, no? O sea, lo que Dworkin está diciendo es, cuando hay colisión de reglas, por definición, alguna regla anula la otra. ¿Sí? Las dos reglas regulan el mismo supuesto de hecho, las reglas tienen consecuencias que son distintas, por definición, alguna regla queda anulada. Sí, es esto. Si yo vengo a 50 y me hacen la multa, es porque está anulada la regla que dice 40. ¿Se contradicen? Sí, hay una, digamos, estrictamente, me pongo otra vez en incorrible, estrictamente contradicción es otra cosa, ¿sí? Es afirmar A y no A en el mismo sentido y en el mismo tiempo. Entonces, estrictamente una contradicción es que la máxima es 40 y no es 40. Eso es estrictamente una contradicción, ¿sí? Porque una contradicción estrictamente es afirmar A y no A en el mismo sentido y al mismo tiempo. Ahora, en términos un poco más amigables de esta primera reunión, cita, donde podemos decir que ahí esas reglas son contradictorias. Después, si nos volvemos a ver un par de veces, ya ahí ya no digamos más. Claro. Pero se entiende, ¿no? Cuando hay una colisión entre reglas, inevitablemente una queda, digamos, no se aplica el caso. Después vemos cómo definimos cuál es la regla que se aplica, ¿sí? Porque hay algunos criterios que nos permiten identificar cuándo se aplica una regla o no. ¿Sí? Por ejemplo, la regla que dice regla posterior deroga la regla anterior. ¿Sí? Porque esto, ¿no? Vuelvo para el ejemplo de atrás. ¿Por qué aplicarían las reglas del Código Civil y Comercial del 2015 y no el anterior? Porque estrictamente son dos libros de mierda igual. Normalmente son dos libros que fueron sancionados por el Congreso. ¿Por qué aplican una regla y otra? Bueno, porque hay una regla que dice regla posterior deroga regla anterior. O sea, ese sería un caso de colisión entre reglas. En realidad ahí se anularían mutuamente. ¿Cómo? En realidad ahí se anularían mutuamente. Por principio de contradicción. No, es que no se anulan mutuamente. Una de las dos queda vigente. Pero supongamos, ¿no? El Sí. ejemplo que usted hizo de la multa. Sí. La multa no tiene validez. ¿Esa? La multa jurídicamente no tendría validez porque yo no tengo por qué diferenciar entre una y otra. Y depende cuándo es la... No, yo no tengo por qué diferenciar. Estoy en la calle y tengo dos
señales contradictorias para No, pero yo no dije que había dos señales, ¿eh? Yo dije que había dos reglas, no dos señales. Bueno, ¿Sí? O sea, hay una regla que dicta el Consejo Deliberante que dice máxima 40. Hay otra regla que dicta el mismo Consejo Deliberante que dice máxima 60. ¿Sí? Hay dos reglas. ¿Sí? ¿Hasta acá? Hay dos reglas. Dworkin lo que dice es, si hay dos reglas que colisionan, no pueden valer las dos reglas. Claro, pero las dos reglas no se hicieron en el mismo momento. Bueno, porque ahí hay otra regla que lo que dice es que regla posterior deroga regla anterior. Pero acá lo que tenemos son dos reglas. ¿Sí? O sea, esto, piensen que son jueces de falta. ¿Sí? Entonces, yo vengo a 50 y me hacen la multa. Y yo digo, che, no, loco, pará, la máxima es 60. Yo te llevo la regla al escritorio. Y vos en tu escritorio tenés otra regla. Ahí tenés dos reglas. ¿Sí? Una que dice la máxima es 60, otra que dice la máxima es 40. A Dworkin lo que le interesa mostrar es que no puede haber dos reglas al mismo tiempo para resolver una misma situación de hecho. Inevitablemente, alguna regla queda anulada. En algunos casos es fácil identificar cuál regla queda anulada. ¿Sí? Porque, por ejemplo, tenemos esa regla que dice que ley posterior deroga la ley anterior. La regla específica regula regla general. Sí, se sobrepone a regla general. Pero en algunos casos no tenemos muy claro cuál regla se aplica al caso. Lo que sí tenemos claro, diría Dworkin, es que dos reglas no se pueden aplicar al mismo tiempo al mismo caso, previendo consecuencias jurídicas que sean distintas. ¿Sí o no? Ahora, lo que dice Dworkin es, con los principios no pasa lo mismo que con las reglas. Cuando los principios colisionan, no es que un principio anula a otro. ¿Sí? Cuando los principios colisionan, no es que un principio queda completamente anulado, como sucede con las reglas. Sí. Piensen en un ejemplo que resolvió la Corte el año pasado, no, el anterior, el año pasado o el final del anterior. Sí, un caso que se conoció en la jerga como derecho al olvido. ¿Sí? Una mina que en los 90 había sido... ¿Cómo? Sí, con el clima de la droga. Claro, el caso de Natalia Negri, que en los 90 había sido un personaje relativamente conocido por un caso medio de la farándula, el caso Coppola, de Falopa, Joda, Noche, qué sé yo. ¿Cómo? Estaba curiosamente. Claro, uno de los abogados de la causa que es el actual ministro de Justicia. Bueno, después de todo eso, la persona se fue a vivir a Estados Unidos, emprendió una carrera como empresaria y le molestaba que cuando uno pusiera en los buscadores Natalia Negri, bueno, aparecieran todos esos escándalos. ¿Sí? Entonces acciona contra los buscadores para que eso se borre. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hay es una tensión entre el principio del honor, ¿sí?, y el del acceso a la información. Sí, hay dos principios en tensión que están jugando. Lo que dice Dworkin es cuando los principios chocan, no es que un principio anula al otro. No es como en este caso que norma posterior deroga norma anterior. Sí, Dworkin lo que dice es cuando los principios colisionan,
Lo que hay que identificar es cuál es el principio más importante en ese caso concreto, que puede no ser el más importante en un caso diferente. Más importante para quién. Porque para ella va a ser que no. ¿Cómo sería lo que más perjudique en este caso a ella? No. O sea, supongamos que nosotros consideramos que en este caso particular, ¿sí? Es más importante, fue la línea que se resolvió, es más importante el derecho a la información. Ah, claro. ¿Sí? Porque por ahí para ella era más importante. Claro, por eso pero por eso, nosotros supongamos que en este consideremos que, como se resolvió, es más importante el derecho a la información. Si van a llegar a la corte con un fallo a favor, que han dado las personas esa información. Exacto. Eso fue lo raro, digamos, novedoso del fallo. Pero eso es correcto, digamos. Sí, digamos, si hubiera quedado firme la sentencia de Cámara, pasa que ella no puede apelar los dos. Ahora, bueno, sé que los buscadores apelaron, pero no me acuerdo si ella apeló. Ahora, pongamos otro caso, que sea también vinculado a derecho a la intimidad y derecho a la información. Perdón, se me acuerdo porque días previos al fallo, ella, como que era una entrevista, como que estaba confiada que la corte iba a alcanzar a su favor. Y más que nada, ella decía que ahora ya cambió su vida, que nada que ver con los 90, que ahora hace cosas para beneficiar a mucha gente, y que entonces esa gente se iba a ver perjudicada, porque si alguien internacional quería hacer alguna ayuda, sale eso primero y después el trabajo que está haciendo ahora. También una vedette, que ella ya había reformado su vida y que quería que sus hijos vieran su pasado. Esa peña. No sé, yo de esto eso no. Sí, que había supuestamente también hizo una demanda porque decía que en el buscador aparecía primero lo que ella había hecho y sus videos y esas cosas. Que creo que también lo ganó o algo así, no quería que saliera Claro, eso. no lo sé. Pero, supongamos que haya un caso de también derecho a la intimidad y derecho a la información pública, pero el caso sea un caso de un video pornográfico grabado de una manera privada que surgió a la luz. ¿Sí? Bueno, quizás en ese caso hay mayores argumentos para proteger el principio de intimidad que el principio de acceso a la información. ¿Sí? Porque esa información no es información pública. Hay dos personas agachando, no sé cuándo, y alguien lo publicó. Bueno, pero el principio es el mismo juego. Eso es lo que a Dworkin le interesa mostrar. ¿Sí? Que los principios cuando chocan no es que anula el de la información, el de la intimidad, sino es que siempre el principio de intimidad Se va a ver de va a acuerdo ceder al caso. exactamente. Porque ahí sería siempre lo mismo. O sea, Exactamente. ¿Sí? Cuando colisionan dos normas, una norma anula la otra, y siempre una norma anula la otra, y siempre la misma norma anula la otra. En el caso de los principios, no es así. ¿Sí? Porque los principios no es que un principio quede anulado. Puede ser que un principio pese más que otro principio en un caso concreto, pero que en otro caso concreto un principio pese un poco más que el otro. O sea que El mismo. no justifica cuál es el principio que más tiene que ver con ese caso. ¿Cómo? De Dworkin, entonces, identifica cuál es el principio que es más importante en ese caso. No, Dworkin lo que dice es cuando los principios colisionan, hay que ver, como diría, ¿cómo se te ocupas? Chiqui de ocupas. ¿Cuál es el principio más común? Que puede ser uno en un caso y puede ser otro en otro. dependiendo del caso. Dependiendo del caso. ¿Cuál es ¿Sí? el más importante al principio? Entonces, lo que dice Dworkin es esto. Hay que, para usar el lenguaje de Alexi, hay que ponderar esos principios, hay que ver cuál pesa más. Pero que pese más un principio en un caso, no quiere decir que pese más en otro caso. O
sea, no siempre el principio de derecho del acceso a la información es más pesado que el de la intimidad. Pero a veces sí. A veces sí, a veces no. Ah, por eso el mismo principio en ocasiones pesa y en ocasiones no. Pesa menos, nunca deja Pesa de pesar. menos, claro. ¿Sí? Ahora, con las reglas pasa otra cosa. La regla queda siempre inválida. No a veces inválida y otras veces válida. ¿Sí? Esto, si la regla dice que la máxima 60 es posterior a la de 40, siempre que entren en colisión estas dos reglas, van a esta. No siempre que entren en colisión dos principios va a ganar siempre el mismo. Pero entonces, Dworkin lo que dice es, los principios, como las reglas integran el sistema jurídico, lo que pasa, dice Dworkin, es que los principios tienen una estructura o una diferencia lógica respecto a las reglas. Cuando las reglas colisionan, inevitablemente una anula a la otra. Cuando los principios colisionan, ningún principio queda anulado. ¿Sí? Y lo otro que dice Dworkin es que las reglas se aplican de manera disyuntiva. ¿Qué significa para Dworkin que las reglas se aplican de manera disyuntiva? Que si se dan las condiciones de hecho que prevé la regla, pueden pasar dos cosas. Que se den las consecuencias jurídicas o que no se den las consecuencias jurídicas, en cuyo caso la norma es inválida. Que se den las consecuencias jurídicas previstas o que no se den las consecuencias jurídicas previstas ante el cumplimiento de las situaciones de hecho. Y en este caso, la norma es inválida. Entonces, pongo el ejemplo del testamento. ¿Sí? La regla decía que es válido el testamento con 3 testigos. Con 3 testigos, que es el supuesto de hecho, tenemos dos situaciones. Que se dé por válida la consecuencia jurídica que tiene, es decir, que el testamento sea válido, o que consideremos que el testamento es inválido. Si consideramos que el testamento es inválido, es porque en definitiva la norma jurídica es inválida. Esta aplicación disyuntiva, dice Dworkin, no se da con los principios. No entendí eso. Ahora vamos con la comparación y luego se va a sentir. ¿Cómo? La disyuntiva entonces se da con las normas. Claro, las reglas tienen la característica que se aplican de manera disyuntiva. O están válidas y las consecuencias jurídicas se aplican, o en su contrario la norma es inválida. Es decir, no podemos decir que la norma es válida y que no se aplican sus consecuencias jurídicas. Con los principios pasa otra cosa. Supongamos que el principio, tenemos el principio de nadie puede beneficiarse de su propia justicia. ¿Sí? Hay casos en los cuales uno sí puede beneficiarse de su propia injusticia. Estaba el ejemplo de la usucapión. Correctísimo. ¿Cuál? El ejemplo de la usucapión. ¿Cómo es el ejemplo? Y la usucapión es una figura que le permite a una persona
cumpliendo con determinadas reglas, obtener la posesión legítima de un terreno que en principio fue ocupado. Bien. Y no fue obtenido de forma legítima. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Rosario. Rosario. ¿Sí? Lo que dice Rosario es, hay algo que existe en todos los ordenamientos jurídicos a nivel global que se llama usucapión. ¿Sí? La usucapión supone una injusticia. Es que alguien está ocupando un inmueble que no le pertenece. ¿Sí? O un terreno que no le pertenece. ¿Sí? Y que por el paso del tiempo de esa ocupación puede en algún momento reclamar derecho de propiedad sobre eso. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Se entiende, no? Después vemos 10, 20 años, qué requisitos y qué no. Ahora, eso en principio, ¿sí?, no se condice con el principio según el cual nadie puede beneficiarse de su propia justicia. Sí, porque yo acá me estaría beneficiando de mi propia injusticia, que es haber ocupado un inmueble o un terreno de una manera no legítima. ¿Sí? Ahora, lo que Dworkin dice es que el principio, a diferencia de la regla, no queda anulado. Porque el principio, a diferencia de la regla, no establece las condiciones de su aplicación. ¿Sí? La regla sí establece las condiciones de su aplicación. Para los testamentos, o mejor dicho, los 3 testigos son para los testamentos, para la validez de los testamentos. Entonces, si hay un testamento válido con 2 testigos, lo que estoy diciendo es que la norma es inválida. En cambio, los principios no establecen las condiciones de su aplicación. No dice en qué casos yo no me puedo beneficiar de mi propia justicia. ¿Sí? La regla sí establece las condiciones de su aplicación, los principios no establecen las condiciones de su aplicación. No me dice en qué casos yo no me puedo beneficiar de mi propia justicia. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Más o menos? Entonces, lo que tenemos hasta acá es Dworkin diciendo lo propio del positivismo es sostener que el derecho se agota en un sistema de normas. Esas normas en el esquema conceptual de Hart, normas primarias, normas secundarias, en la norma de reconocimiento. Dworkin lo que dice es que el derecho no se agota en un sistema de normas, además de normas hay principios. Lo que pasa, dice Dworkin, es que los principios tienen una estructura distinta a las normas. ¿Sí? Cuando 2 normas colisionan, una anula la otra. Cuando 2 principios colisionan, no es que un principio anula el otro, sino que alguno pesa más. Las normas se aplican de manera disyuntiva porque prevén las condiciones de su aplicación. Los principios no prevén las condiciones de su aplicación, por lo tanto no se aplican de manera disyuntiva. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguien que se haya perdido? ¿Podría repetir lo último de los principios? ¿Lo qué? Lo de los principios. Las normas se aplican de manera disyuntiva. Porque prevé las condiciones de su aplicación. Los principios no se aplican de manera disyuntiva porque no prevén las condiciones de su aplicación. Es decir, no establecen los supuestos de hecho sobre los cuales se van a aplicar. ¿Sí? ¿Estamos bien? A Dworkin le interesa una cosa más. Que acá es cuando empezamos a
o desentrañar un poco esto con lo que hemos empezado, el positivismo, solo hay obligaciones jurídicas y normas, para Dworkin puede haber obligaciones jurídicas y normas, que es la discusión de si los principios son obligatorios o no. ¿Sí? Es decir, una vez que ya sabemos que además de normas hay principios, Dworkin lo que se interroga es si estos principios que tienen una diferencia lógica o estructural con las normas son obligatorias o no son obligatorias. ¿Sí? O dicho de otra manera, si los jueces y juezas pueden aplicar discrecionalmente los principios. Sí, discrecionalmente en el sentido que pueden usar los principios o no usarlos sin dar mayores explicaciones y sin que sea incorrecto la no utilización de los principios. ¿Sí? O sea, lo que está preguntándose es dos caras de la misma manera, si los principios son obligatorios o si los jueces y juezas tienen discrecionalidad en la utilización de los principios. ¿Sí? Y Dworkin lo que va a hacer es presentar los argumentos por los cuales los positivistas dirían que los principios no son obligatorios y por tanto los jueces tienen discrecionalidad para usarlos. Sí, lo que hace Dworkin es mostrar los argumentos de los positivistas para negar la obligatoriedad o para sustentar la discrecionalidad de los jueces y juezas y mostrar que esos argumentos son argumentos débiles, problemáticos. ¿Sí? ¿Hasta acá? Lo primero que dicen, o uno de los argumentos que plantean los positivistas es los principios no pueden ser obligatorios porque no establecen con claridad los resultados de su obligación. ¿Puedo repetir? Sí, los positivistas dicen los principios no pueden ser obligatorios porque no establecen cuáles son los resultados de su aplicación. Si los positivistas dicen, che, no podemos decir que los principios son obligatorios porque no queda claro cómo se resuelven los casos aplicando principios. Y lo que Dworkin contesta es cierto que utilizando principios no queda claro cuál es el resultado de su aplicación. Sí, esto, la tensión entre derecho a la intimidad o principio de intimidad y principio de la información pública, no sabemos muy bien cómo va a ser el resultado, porque depende un poco de las características de cada caso. Dworkin dice, es cierto que no sabemos el resultado. Ahora, eso lo que nos está diciendo es que los principios son distintos que las reglas, pero no nos está negando la obligatoriedad de los principios. ¿Sí? ¿Se entiende este punto? No niega la obligatoriedad, ¿por qué? Una cosa tiene que ver con la otra. O sea, los positivistas dicen, no puede ser obligatorio porque no nos da resultados precisos. Dworkin lo que dice es, el hecho que nos dé resultados precisos es lo que marca que estamos en presencia de un principio y no de una regla. O sea, la diferencia. Claro, esa es la diferencia entre principios y reglas. Ahora, eso no me dice nada de por qué no es obligatorio. ¿Sí? O sea, los positivistas dicen, las reglas dan resultados precisos y por eso son obligatorios.
Y los principios si pongamos que esto es A y esto es no, ¿sí? No dan resultados precisos y por lo tanto no son obligatorios, ¿sí? O sea, hasta acá Dworkin está de acuerdo. Efectivamente los resultados de las reglas son precisos y los resultados de los principios no son precisos. Porque esta es la diferencia entre reglas y principios. Ahora, esto nada nos dice sobre la obligatoriedad. ¿Sí? ¿De dónde se deriva que algo nos dé resultados precisos es obligatorio y que algo no nos dé resultados precisos lo vuelve no obligatorio? ¿Sí? Lo que está diciendo es, acá los positivistas lo que están haciendo es describiendo las diferencias entre reglas y principios. Pero ¿qué tiene que ver esto con que sean obligatorios o no? ¿Sí? ¿Es como una tercera opción? ¿Qué cosa? ¿Tercera opción de qué? Es decir, entre lo que sea positivo, no positivo y principio. No, o sea, acá la discusión es esta. Supongamos esto, ¿no? Que admitimos que existen los principios. Sí, por ejemplo, el principio de nadie puede beneficiarse de su propia injusticia, ¿sí? Y decimos esto integra el orden jurídico. Cuando un caso llega a los tribunales, los jueces y las juezas tienen el deber de usar ese principio o no. ¿Son obligatorios esos principios para los jueces? ¿O medio que si un juez lo quiere usar? Reitero que estamos en la primera cita. ¿Sí? No contesten, nos estamos conociendo, ¿sí? No contesten de acuerdo a lo que quieren escuchar, sino que escuchen. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿estos principios son obligatorios o no? ¿Sí? Sí. La otra cara de la moneda. ¿Los jueces pueden utilizar discrecionalmente esos principios o no? Los positivistas lo que dicen es que esos principios no son obligatorios y que los jueces los pueden utilizar discrecionalmente. Es decir, que si un caso llega a los tribunales, los jueces pueden elegir a discreción si utilizan los principios o no utilizan esos principios. Y el primer argumento que dan es que esos principios son discrecionales, no son obligatorios, o sea, no obligatorios y discrecionales son sinónimos, no es exactamente así, pero... ¿Por qué? Porque no dan resultados precisos, como sí dan las reglas. Si las reglas dan resultados precisos, los principios no dan resultados precisos. Como las reglas dan resultados precisos, son obligatorias, como los principios no dan resultados precisos, no son obligatorios. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque lo que dice es, che, esto no tiene nada que ver una cosa con otra. Que las reglas den resultados precisos y que los principios no den resultados precisos, lo que marca es que los principios no son reglas, que tienen una estructura distinta, una diferencia lógica, pero no nos dice nada sobre la obligatoriedad. El hecho que nos dé resultado preciso no explica por qué sean obligatorios, y el hecho que no den resultados precisos no explica que no sean obligatorios. ¿Sí? ¿De dónde surge que es obligatorio lo que den resultados precisos? ¿Y de dónde surge que no es obligatorio lo que no dé resultado preciso? Dworkin lo que dice es, lo único que estamos diciendo acá es que las reglas no son principios. Pero Dworkin dice lo que yo mismo estoy diciendo, que las reglas no son principios. Sí, entonces, el primer argumento de los positivistas por los cuales las reglas sí serían obligatorias y los principios no serían obligatorios, dice Dworkin, no tiene sustento. ¿Sí? El otro argumento que da Dworkin, o que dan los positivistas, es las reglas son obligatorias institucionalmente los principios son moralmente obligatorios. Eso implica, dice Dworkin,
que hay una obligación institucional de los jueces a aplicar las reglas, es decir, los jueces no pueden discrecionalmente definir qué reglas se aplican y cuáles no, pero como la obligatoriedad de los principios es solamente una obligatoriedad ético-moral, sí son discrecionales al momento de... Resolver. ¿Cómo? De resolver. Exacto, al momento de utilizarlos o no. ¿Sí? ¿Se entiende este argumento? Pero sí tienen la obligación de resolver. No, obligación de resolver tiene siempre. Cuando las normas no alcanzan para resolver. Cuando las normas, que es buena pregunta, cuando las normas no alcanzan para resolver, los positivistas lo que dirían es, tienen discrecionalidad para usar principios, o tienen discrecionalidad para usar el sorteo, el azar. O sea, resolver tiene que resolver. Sí, digamos, los jueces no pueden decir, che, mira, como no sé cómo mierda se resuelve esto. No lo hago. Sí, de hecho lo hacen igual, pero digo, no deberían hacerlo. Pero lo que diría un positivista es, si es un caso que no se puede resolver con las reglas, con las normas, son absolutamente discrecionales en utilizar principios o en utilizar cualquier otra cosa. Sí, preguntarle a un vecino, hacerlo de acuerdo a lo que mejor le parezca, ¿sí? Porque lo que diría un positivista es, la obligatoriedad institucional es solamente usar las reglas. Esta es una obligatoriedad de tipo moral que puedo Elegir. cumplirla o no cumplirla. Elegir usar principios o no. ¿Sí? ¿Se entiende? Dworkin lo que dice es, no me queda muy clara qué diferencia hay entre una obligación institucional y una obligación moral. ¿Sí? ¿Por qué la obligación institucional la tengo que cumplir? Pesa más. Y la obligación moral es una obligación que puedo prescindir. Porque Dworkin lo que dice, y este es un argumento fuerte de Dworkin, es que si yo niego la existencia de las obligaciones morales, no podría admitir la existencia de las obligaciones institucionales. ¿Sí? Cuando los positivistas dicen que los jueces tienen obligaciones institucionales de cumplir las reglas, un poco el punto es, bueno, la posición que ocupan los jueces no es una posición en la cual la aplicación del Código Civil, penal, lo que sea, es algo libre, sino que su posición es una posición en la cual deben sentirse obligados de cumplir con las reglas institucionales del lugar donde estén. Si el juez cuando resuelve, debe resolver no de acuerdo a lo que se le antoja, sino de acuerdo a las reglas estipuladas por tal o cual ordenamiento jurídico. Ahora, esa obligación institucional, ¿sí? El deber de cumplir con esa obligación institucional, ¿qué no es, dice Dworkin, si no es un deber moral? ¿Qué no es si no es una obligación moral? No, ¿por qué el juez está obligado institucionalmente? Esa obligación, dice Dworkin, no puede ser una mera obligación institucional, sino que hay un principio moral, dice Dworkin, de que los jueces cumplan con las normas del Estado. Entonces, Dworkin lo que dice es esta distinción entre que las obligaciones institucionales, o mejor dicho, sí, que las obligaciones institucionales hay que cumplirlas y que las obligaciones morales son disponibles, las puedo cumplir o no. Primero, me resulta un poco falopa, dice Dworkin, pero además, lo que dice es, en definitiva, una obligación institucional descansa en una obligación moral. Sí, la obligación del juez de
jurídico es una obligación moral. No puede ser por definición una obligación institucional. Entonces, lo que dice Dworkin es, los principios son tan obligatorios como las normas. ¿Sí? Es falso para Dworkin que el sistema jurídico se integre solamente con normas, se integra con normas y con principios, ¿sí? Se integra con reglas y con principios. Y una cosa que no vimos que se llaman directrices, que acá está solamente mencionado, y que está más desarrollado en una compilación posterior del 80 y algo, que es una cuestión de principios. Pero entonces el sistema jurídico se integra por normas y por principios, por reglas y por principios, que tienen una estructura distinta, sí, que tienen una diferencia lógica, pero que son por igual obligatorios. Sí, lo que dice Dworkin es ninguno de los argumentos que utiliza el positivismo para negar la obligatoriedad de los principios son argumentos convincentes. ¿Sí? El esfuerzo teórico que da Dworkin es este, es por mostrar que los principios son tan obligatorios como las normas. Hay una cosita que no está tanto en este texto, está en un par de textos posteriores. Si nosotros no admitiéramos que los principios son obligatorios y que los jueces podrían apartarse de los principios para resolver los casos, en los casos que, o en las situaciones en las cuales no se puede resolver con las reglas, estaríamos dispuestos a admitir que los jueces pueden crear reglas ad hoc para resolver los casos. Si estaremos dispuestos a admitir, dice Dworkin, que los jueces creen reglas posteriores a los hechos. Por eso para Dworkin es inadmisible pensar que los principios son facultativos. Los principios digamos, son obligatorios porque es en parte, dice Dworkin, lo que nos evita esa situación. De no saber. ¿Cómo? De no saber cómo decidir. No, de no saber cómo decidir, no. De asumir que los jueces pueden crear reglas después de la solución de hechos. ¿Sí? Porque esto, tenemos un conflicto no previsto por las reglas. ¿Sí? Caso del siglo XIX, no sé, me choré un cadáver. ¿Qué es eso? El cadáver no es una cosa, entonces un robo no es un hurto. Tampoco es una privación ilegítima de libertad, porque está muerto. No, gracias. No, bueno, me choré un cadáver. Dworkin lo que dice, bueno, tenemos una situación no prevista por las reglas. Si admitimos que los principios no son obligatorios, tenemos que admitir que el juez crea una regla ad hoc. O sea, después del hecho. Exacto. Tenemos que admitir que el juez crea una regla ad hoc después del hecho. Y tenemos que admitir algo más, dice Dworkin, que si yo caigo en un juzgado celeste, ¿no? Caigo en lo celeste, por ahí tengo una solución, pero si caigo en lo de otro, tengo otra solución. ¿Sí? Entonces, Dworkin lo que dice, che, es medio grave admitir que los principios no son obligatorios. Porque estoy admitiendo que el juez o la jueza me crea una regla ad hoc posterior al hecho, pero estoy admitiendo que en función de qué juez o qué jueza me resuelve, va a ser diferente esa regla ad hoc que me creo. Entonces, lo que dice Dworkin es, che, es medio grave admitir que los principios no son obligatorios. ¿Sí? Porque le estoy admitiendo al sistema que me puede crear reglas ad hoc posteriores a los hechos, y también estoy admitiendo que en función de qué juez o qué jueza me resuelva, me cree la regla ad hoc que me parezca. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo teórico de Dworkin es esto, es justificar que los principios son tan obligatorios como las normas. Y esto tampoco está en este texto, pero está en este texto. ¿Por qué es grave que un juez me cree una regla ad hoc para mi caso
y otro juez cree otra regla ad hoc para el mismo caso. Porque podrían ser contradictorias. Bien, ¿y por qué eso es un problema? La seguridad jurídica no estaría vulnerada. ¿Y porque cuál sería más? ¿Con qué criterio Más lo aplicable. ¿Qué? No, pesa más, no, esto. Me quedé un pedazo. Caigo lo de Celeste me dice todo pelota. No pasó nada. ¿Cómo era el cambio? Juan, caigo lo de Juan, nada, me hace pintar el cementerio. Quieren cara mucho, pero algo que hay que hacer, pintar el cementerio. ¿Sí? Entonces yo caigo lo de Celeste, tengo suerte, me dice todo pelota, mi amigo cae lo de Juan y le hacen pintar el cementerio. ¿Por qué eso no está bueno? No, pero que es discrecional es lo que dicen los positivistas. No tengo regla, resuelvo como resuelvo. ¿Sí? Pero ¿por qué no está tan bueno que pase eso? Porque en realidad los jueces tendrían que estar los dos sujetos al mismo derecho, no ir por dos ramas distintas. ¿Por qué? Es que igual ahí no hay derecho, o sea, no había una norma. No hay norma, Por algo ¿verdad? lo van a decidir. O sea, no hay derecho. Para los positivistas no. Para Dworkin sí, los principios son obligatorios. Pero en el caso de que no se utilicen los principios. Bueno, por eso. Sí. ¿Cuál sería el problema que esto? Caemos en tu juzgado, sigue así, a todo pelota, no pasa nada en tu casa, caemos en lo de Juan, empezó a quitar el cementerio, caemos en algún otro y Claro. 3 años atrás, ¿sí? ¿Cuál sería el problema? Es un problema de interpretación. No, estrictamente no es un problema de interpretación porque no hay regla. Sí, no hay nada que interpretar. Un vacío. ¿Qué? Depende de cada persona que tome por principio. No, pero ahí, digamos, supongamos que no hay principios o son discrecionales. Porque si hay principios, no es que los jueces hacen lo que quieren. ¿Sí? El punto de partida de los positivistas es, si no hay reglas, bueno, los jueces son discrecionales. Utilizan un principio, le preguntan a un amigo, le preguntan a la esposa, le hacen caso a la esposa a veces, lo algoritman, digamos, no hay, el criterio es discrecional. La pregunta es, ¿cuál es el problema que haya discreción ahí? La igualdad. ¿Cuál? La igualdad de La igualdad, a ver, ¿en qué sentido? Y en el sentido de que tiene que haber el mismo criterio para resolver un caso. Bien, eso es lo que dice Dworkin, ¿sí? Si nosotros no admitimos la obligatoriedad de los principios, estamos negando un principio que para Dworkin es fundamental, que no está en este texto, está en un texto ya en el Imperio de la Ley, que es el principio de igual consideración y respeto. ¿Sí? Lo que dice Dworkin es, lo propio de las sociedades liberales es que todos debemos ser tratados con igual consideración y respeto. Si en un caso no pasa nada, si en el mismo caso Pasa mucho. pintamos el cementerio y si ante el mismo caso otros van 2 años en cana, bueno, no estamos siendo tratados con igual consideración y respeto. Ese, dice Dworkin, es el riesgo de admitir la discrecionalidad judicial o de admitir que los principios no son obligatorios, que quizás no seamos tratados con igual consideración y respeto. ¿Riesgo de admitir? ¿Qué? ¿Riesgo de admitir? ¿Me puedo repetir? La discrecionalidad. Pero no sé qué dije. O sea, me refiero como medio general. Si nosotros no, digamos, no consideramos que los principios sean obligatorios y decimos que los principios son discrecionales, corremos el riesgo de admitir que no seamos tratados con igual consideración y respeto. Sí, o sea, restituyo un par de cosas y con esto cerramos. Y hacemos un recreo. Si quieren, si no, seguimos. Dworkin lo que dice es, el positivismo dice que no hay obligación jurídica sin norma jurídica, reduce el sistema jurídico a un conjunto de normas. Dworkin lo que dice es, el sistema jurídico se integra por normas y por principios. Los principios son tan obligatorios como las normas. Por eso puede haber obligaciones jurídicas sin normas.
puede haber obligaciones jurídicas que deriven no de las normas, sino de los principios. ¿Sí? Y estrictamente en discusión con Hart, algo que había dicho el pasado y que reitero ahora, puede haber obligaciones jurídicas fuera de la regla de reconocimiento. ¿Sí? Porque la validez de los principios no depende de la regla de reconocimiento. ¿Sí? ¿Me puedo repetir la última, profe? Sí, que puede haber obligaciones jurídicas que no deriven de la regla de reconocimiento, porque los principios jurídicos no derivan de la regla de reconocimiento. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Tenemos que ver el texto de Bernal Curio sobre el éxito. ¿Le pegamos derecho o que hace un corte de 10 minutos? Un cortecito, ¿Un profe. corte? Bueno, listo. Pero 10 minutos, no.